Hola a todos. Gracias por acompañarnos en la actualización de la empresa de hoy, 1 de diciembre de 2025. Soy Fong Lee, presidente y director ejecutivo de Strategy. Hoy me acompaña Michael Saylor, fundador y presidente ejecutivo. Tenemos actualizaciones importantes que compartir. La primera es sobre nuestras reservas de BTC, que ya han visto en nuestro más reciente formulario 8K presentado esta mañana. Hemos sumado 130 bitcoins, llegando a 650,000 bitcoins. Esto es un valor de activos en Bitcoin de 59,000 millones de dólares. La segunda mejora importante es una actualización de nuestros KPI de BTC y nuestra guía de ganancias según KAP. Nuestra guía anterior que proporcionamos al final del tercer trimestre asumía un precio de Bitcoin de 150,000 dólares y nosotros basándonos en el precio actual de Bitcoin y el cambio en el precio que hemos visto durante el último mes aproximadamente, pensamos que era prudente actualizar las suposiciones del precio de BTC a un rango de 85,000 a 110,000 dólares, aproximadamente 5,000 dólares por debajo del precio actual de Bitcoin al contado y 20,000 dólares por encima del precio actual de Bitcoin al contado. Cuando hacemos eso, veremos cambios en nuestra ganancia en dólares de BTC y veremos cambios en nuestras ganancias GAAP. La otra actualización que queremos proporcionar es una actualización del porcentaje de rendimiento de BTC. Esto es básicamente el cambio en Bitcoin por acción de la empresa. Al 30 de noviembre de 2025 estamos en un 24,6%. Nuestro objetivo original era del 30% y creemos que cerraremos el año en algún punto entre el 22 y el 26%. Nuestra capacidad para llegar al 26% depende realmente de nuestra capacidad para emitir más crédito digital a través de nuestras diferentes preferentes o cualquier otra recaudación que podamos hacer durante el último mes del año. Y por el lado negativo, el 22% sería la emisión de acciones para mantener en efectivo, de lo cual hablaré en un momento. Nuestra ganancia en dólares de BTC, nuestro objetivo original era de 20,000 millones de dólares. Actualmente estamos en 10,000 millones de dólares. Esto se debe en gran parte a una combinación de nuestro rendimiento de BTC, pero aún más al precio de Bitcoin. Y nuevamente, asumiendo un precio de Bitcoin de 85,000 a 110,000 dólares, eso nos daría una ganancia en dólares de Bitcoin, una ganancia en dólares de BTC de 8,4 mil millones a 12,8 mil millones de dólares. En cuanto a nuestras ganancias GAAP, esto está muy influenciado por el precio de Bitcoin al final del año. Así que cuando cambiamos nuestras suposiciones sobre el precio de BTC de 85,000 dólares a 110,000 dólares para el final del año, verán cambios bastante grandes en nuestras ganancias. Para recapitular, durante los primeros 3 trimestres de este año, tenemos 12,000 millones de dólares en ingresos operativos, 8,600 millones de dólares en ingresos netos y 27 dólares con 70 centavos por acción. Al final del tercer trimestre de este año teníamos un precio de Bitcoin de 114,000 dólares. Así que si el precio de Bitcoin sube por encima de 114,000 dólares para el final de este año, verán cifras mayores a las que mostramos en nuestras ganancias del primer al tercer trimestre. Nuestro objetivo original basado en los 150,000 dólares, obviamente, era mayor que esos números, 34,000 millones, 24,000 millones y 80 dólares por acción, respectivamente. Terminamos 2024 con un precio de BTC o precio de Bitcoin de 94,000 dólares. Así que si el precio de Bitcoin es menor a 94,000 dólares, veremos pérdidas operativas, pérdidas netas y pérdidas de ganancias por acción. Si terminamos el año por encima de 94,000 dólares, veremos ingresos operativos positivos, ingresos netos y ganancias por acción. Estas son las actualizaciones que proporcionamos basadas en un escenario a la baja de 85,000 dólares por Bitcoin y un escenario al alza de 110,000 dólares por Bitcoin. Ahora hablemos de nuestra estructura de capital. Nuestro valor empresarial es de 68,000 millones de dólares y tenemos una reserva de Bitcoin muy sólida de 59,000 millones de dólares. Esto equivale a un MNAV de 1,2x, la relación entre nuestro valor empresarial y nuestra reserva de BTC.
Actualmente tenemos 8.2 mil millones de dólares en deuda convertible, lo que resulta en un préstamo sobre valor del 11% y una participación preferente de 7.8 mil millones de dólares. Incluso si combinas la deuda convertible y nuestra participación preferente, nuestro LTV estaría en el rango del 22 al 23%, lo cual es muy conservador. Un nivel de endeudamiento o préstamo sobre valor o relación deuda-capital muy bajo en comparación con otras empresas públicas de nuestro tamaño y en una industria similar. Así que sentimos que tenemos un modelo de apalancamiento muy conservador y un préstamo sobre valor muy conservador, pero también reconocemos que existen obligaciones a corto plazo asociadas con nuestra deuda convertible y nuestra participación preferente, y pensamos en cómo queremos abordar esas obligaciones a corto plazo. A largo plazo tenemos una reserva de BTC de 59 mil millones de dólares. Para darte una perspectiva sobre 800 millones de dólares en dividendos, eso equivale a 74 años de cobertura de dividendos. Si no hiciéramos nada más y simplemente pagáramos nuestros dividendos usando nuestra reserva de Bitcoin y vendiendo Bitcoin, podríamos hacerlo durante 74 años. Y si el Bitcoin se aprecia un 1,35% al año, una suposición muy modesta, podríamos seguir pagando nuestros dividendos para siempre. Pero, ¿qué hacemos en caso de que el Bitcoin baje, el valor de nuestro capital disminuya y quizás incluso lleguemos a cotizar con un MNAV negativo? Pensamos en cómo crear aún mayor durabilidad en nuestra estructura de capital y mayor solvencia crediticia. Y por eso hoy estamos anunciando la introducción de una reserva en dólares estadounidenses. En las últimas 2 semanas hemos recaudado 1.440 millones de dólares en una reserva en USD y este será nuestro principal medio para financiar nuestros intereses y dividendos. Vamos a fijar como objetivo que esta reserva tenga un mínimo de 12 meses. Pueden ver que ya estamos por encima de eso y fortaleceremos esta reserva con el tiempo. El objetivo final es tener al menos 24 meses de dividendos en dólares estadounidenses, de modo que incluso en el caso de que no podamos o no queramos emitir acciones o no queramos vender nuestro Bitcoin, podamos usar la reserva en USD para afrontar 2 años de pagos de dividendos. Y obviamente creemos que esto mejora la calidad y el atractivo de nuestro crédito, nuestras preferentes, nuestra deuda y nuestro capital común, y en última instancia pensamos que fortalece a la empresa. ¿Cómo logramos esto? En los últimos 8 días y medio hemos recaudado 1.440 millones de dólares. Eso representa el 4.6% del volumen de negociación vendiendo MSTR, ¿verdad? Ha habido preguntas sobre si podemos acceder a los mercados de capital. ¿Podemos emitir acciones en un mercado a la baja? Hemos demostrado en los últimos 2 días que podemos hacerlo. Para que se hagan una idea, los 1.440 millones de dólares, ¿qué porcentaje de nuestra estructura de capital representa eso? Es el 2.2% de nuestro valor empresarial, el 2.8% de nuestro valor de capital y el 2.4% de nuestro valor en Bitcoin. Así que hemos podido reservar una pequeña parte del valor de la empresa para cubrir aproximadamente 18 meses de pagos de dividendos. Pagos, ¿verdad? Y lo hicimos de manera acrecentadora. Vendimos MSTR a un promedio de NAV de 1.17x, ¿verdad? De nuevo, cada vez que lo vendemos por encima de 1x NAV, eso es acrecentador para la empresa, es acrecentador para nuestros accionistas y acrecentador en el sentido de que obtuvimos dólares estadounidenses por 207 millones de dólares nuevamente, emitiendo acciones por encima de 1x NAV. El resultado final es complementar nuestra reserva de BTC. Tenemos una reserva en dólares estadounidenses. Esta reserva en dólares estadounidenses fortalece nuestra solvencia crediticia. Ahora, 21 meses cobertura de dividendos. 1.8x cobertura de dividendos con 1.044 millones. Como dije, subiremos esto. Paso a Michael Saylor. Gracias, Fong. El futuro de la empresa es el crédito digital, así que hoy nos estamos enfocando mucho con nuestro anuncio en cómo mejorar la solvencia crediticia de la empresa y hacer que nuestro crédito sea el más atractivo del mundo. Aquí pueden ver nuestro modelo de crédito y les he mostrado una instantánea del modelo que publicamos en nuestro sitio web. Solo tienen que ir a la pestaña de crédito en strategy.com
y pueden ejecutar este modelo. Lo que pueden ver es que la calificación BTC de la empresa en general es de 3.7. Pueden ver que los riesgos crediticios del modelo BTC sobre la deuda son de aproximadamente 5 puntos básicos. En el crédito digital varían entre 108 y 209 puntos básicos. Los diferenciales de crédito del mercado son mucho más altos, así que este es un crédito muy atractivo. Están recibiendo una prima sobre la tasa de crédito del modelo, y calculamos las primas de spread aquí, que van desde 412 puntos básicos hasta 776 puntos básicos. Con nuestro anuncio de la reserva en USD de hoy, hemos reducido sustancialmente el riesgo en este modelo de crédito y nos hemos dado la flexibilidad de gestionar de manera muy dinámica nuestras obligaciones de dividendos día a día, mes a mes. Así que en la siguiente diapositiva creo que tenemos algunos números que son interesantes. Primero que nada, por encima de una vez el MENAB, lo más eficiente que puede hacer una empresa pública como la nuestra es vender el capital. Por debajo de una vez el MNAB simplemente recibimos muchas preguntas y hay escépticos que dudan. Bueno, ¿podrían vender el Bitcoin? ¿Venderían el Bitcoin? Y la respuesta es sí, podríamos vender el Bitcoin. También podríamos vender derivados de Bitcoin y lo haríamos porque eso es lo mejor para los accionistas. Y como es lo mejor para los accionistas, es lo mejor para la empresa y por lo tanto también para la comunidad de Bitcoin, así como para la comunidad crediticia y los inversores en acciones. Ahora, a la derecha tengo algunas métricas interesantes aquí. Primero que nada, 1.75 años de dividendos en Estados Unidos. Eso significa, en esencia, que podemos pagar los dividendos sin recurrir a los mercados de capital durante 1 año y 9 meses, ¿verdad? Literalmente, podemos aguantar la respiración durante 1 año con 75 centésimas. El segundo número, 74 años, significa que aunque el Bitcoin no se aprecie nada al año, tenemos 74 años de capital que podemos usar para financiar esos dividendos. El nivel base de BTC, en realidad es el precio al que nuestra reserva de Bitcoin sería igual a nuestra deuda o a nuestros pasivos. Así que puedes ver que es un número bastante bajo. Eso no significa que seríamos liquidados. No hay llamada de margen. Simplemente significa que si el Bitcoin bajara a 10.400 y se quedara ahí, bueno, tendríamos un problema que resolver dentro de 2 o 3 años y decidiríamos qué hacer en los próximos 3 o 4 años. Hay algunos porcentajes que importan. La velocidad de escape de BTC, esa es la tasa de apreciación de Bitcoin, que es necesaria para que nuestra empresa supere el rendimiento de Bitcoin. Así que si crees que el Bitcoin va a apreciarse más rápido que un 10,3% anual, entonces todos nuestros instrumentos de crédito digital en realidad son rentables para los accionistas al venderlos. Y esto tiene sentido porque si el Bitcoin se aprecia un 20 o 30% al año y pagas dividendos del 10% anual, puedes ver cómo hay una acumulación para la acción común. La métrica de velocidad de crucero del BTC, es decir, la tasa de apreciación de Bitcoin necesaria para crear valor para los accionistas de manera continua y para siempre. Puede que no superemos el rendimiento de Bitcoin, pero la empresa creará más valor para los accionistas incluso con una tasa de apreciación del 1,4%. Es un número sorprendentemente bajo. Y la velocidad de pérdida de sustentación del BTC. ¿Qué significa eso? Eso significa que para que lleguemos al nivel base donde estamos colateralizados 1 a 1, Bitcoin tendría que caer un 19% por año todos los años durante la próxima década. Así que si Bitcoin sigue cayendo un 19% cada año, año tras año, en 10 años estaríamos colateralizados 1 a 1. Por supuesto, tendríamos 10 años para decidir qué hacer. Pero cuando observas esas métricas y las mantienes en mente, te das cuenta de que la empresa es un vehículo de crédito digital bastante robusto. Y quiero decir un poco más sobre estas opciones y cómo las consideramos. Así que, si miramos la siguiente diapositiva, lo que les muestro es una imagen de un vehículo de crédito digital. La empresa existe para vender crédito digital, ¿verdad? Y el producto insignia es Stretch, ya saben, nuestro instrumento de crédito de tesorería que paga un dividendo mensual. Y los otros 4 instrumentos de crédito, Strive, Stream, Strike, Stride,
también satisfacen ciertas otras necesidades de los mercados de crédito. Ahora, ese crédito digital se entrega en un dividendo ROC muy eficiente y esos dividendos, como señaló Fong, suman alrededor de 800 millones al año o aproximadamente 2.2 millones al día. Ahora, el instrumento o el vehículo que armamos tenía un gran reactor de Bitcoin en el centro hace algunos meses. Esos 59.000 millones de dólares en Bitcoin representan 74 años de energía, asumiendo que Bitcoin tiene un ARR del 0%. Así que hay una enorme cantidad de energía económica en ese reactor. Sin embargo, Bitcoin es volátil y lo que queremos hacer es ofrecer un producto de crédito digital a inversores adversos a la volatilidad. Y queremos asegurarles que la volatilidad de Bitcoin nunca va a afectar sus dividendos. Y para lograr eso, añadimos una reserva en dólares estadounidenses. Piénsalo como una batería en dólares estadounidenses. Básicamente estamos usando un reactor nuclear para hacer girar un generador y cargar una batería. ¿Dónde sucede esto? Sucede en submarinos, sucede en autos híbridos, sucede en naves espaciales. Es muy, muy común hacer girar una turbina y cargar una batería. Así que pensamos en la reserva en dólares estadounidenses como nuestra batería para poder ofrecer dividendos muy, muy estables y continuos que están desacoplados de la volatilidad de los mercados de capital. Ahora, tenemos acceso a los mercados de capital y hay tres tipos diferentes de mercados de capital a los que la empresa puede acceder. Podemos acceder a los mercados de capital de acciones. Hay un mercado de 3.6 mil millones de dólares al día, un fondo de liquidez en nuestro capital para financiar nuestros dividendos. Eso significa que tenemos que utilizar 6 puntos básicos de ese capital, 6 centésimas de 1%, es minúsculo. El 1% ya sería una cantidad pequeña, ¿verdad? El 2% es aproximadamente el mínimo que podemos hacer. Así que estamos hablando de que una fracción extremadamente pequeña cubre los 2.2 millones diarios por completo. Pero dicho esto, supongamos que los mercados de capital de acciones fueran irracionales o simplemente no estuvieran entusiasmados con este modelo de negocio y eso se reflejaría en que nuestra acción cotizara con descuento respecto al valor neto de los activos. Así que en el caso de que los mercados de capital de acciones cotizaran con descuento respecto al valor neto de los activos, tenemos un segundo motor, el motor BTC. Estamos recurriendo a los mercados de capital de materias primas. Bitcoin es una materia prima. Tiene una liquidez de aproximadamente 50.000 millones de dólares al día, mucho, mucho mayor que la de nuestra acción de MSTR. Y de hecho no necesitaríamos más que una fracción muy pequeña, alrededor de 4 décimas de un punto base, ¿verdad? De nuevo, 4 décimas del 1% del 1% de todo el mercado de materias primas de Bitcoin para financiar nuestros dividendos. Ahora, este es un mercado muy eficiente para nosotros. Y pueden ver esto. Este mercado opera 24/7, los 365 días del año en 1.000 bolsas. De hecho, es el mayor mercado de capitales del mundo o el mayor mercado de capitales libre del mundo. Hay escépticos y cínicos que han opinado que no podríamos, no querríamos o no tendríamos la voluntad de vender Bitcoin para financiar los dividendos. Y eso a veces se convierte en una narrativa negativa y corta. Creo que es importante que disipemos esta idea. No solo la empresa puede vender Bitcoin para pagar los dividendos, sino que en realidad la empresa puede vender Bitcoin altamente apreciado, pagar los dividendos y luego aumentar continuamente sus tenencias de Bitcoin en Bitcoin cada trimestre para siempre, ¿verdad? El aumento en las tenencias de Bitcoin es una función del crédito digital y el atractivo del crédito digital. La financiación de los dividendos a través de los mercados de capital de acciones o de materias primas es realmente solo una decisión opcional que tomamos en función de las condiciones del mercado. Ahora, en caso de que quisiéramos, tenemos una tercera opción que es muy poderosa porque el mercado de derivados de BTC construido sobre Bitcoin tiene una liquidez de 100.000 millones de dólares al día. Y si quisiéramos, podríamos financiar. Al vender estos derivados, podemos participar en la operación de base, la operación de futuros. Podríamos vender opciones de compra o diferentes tipos de opciones fuera del dinero.
y eso equivaldría a aproximadamente 2 décimas de un punto base, 0,2 puntos base. Es casi imposible que estemos acercándonos a una décima de una centésima del mercado. Ahora, cuando tomas todas estas cosas en conjunto y lo consideras en su totalidad, lo que puedes ver es que hemos construido el primer vehículo de crédito digital del mundo. Y tenemos tres fuentes diferentes a las que podemos recurrir, tres mercados de capital distintos: el mercado de derivados, el mercado de materias primas en Bitcoin y los mercados de capital accionario. Y podemos acceder a estos mercados dependiendo de cuál ofrezca el costo de capital más bajo. Y podemos usarlo para pagar los dividendos. Y por supuesto, los tres mercados tienen enormes cantidades de liquidez. Ahora, hay algunas personas que dirán, bueno, si vendes Bitcoin, eso significa que no estás comprometido con Bitcoin. Bueno, eso no es realmente cierto. Como dije antes, podemos vender una décima de un punto base o unos pocos puntos base de Bitcoin para financiar un dividendo y luego simultáneamente adquirir más Bitcoin, incluso 10 veces más moneda, a través de la venta de instrumentos de crédito. Ahora, la pregunta es, ¿eso es sostenible? Te daré un modelo. Si estuvieras en el negocio inmobiliario y tuvieras 60.000 millones de dólares en bienes raíces, si esos bienes raíces se aprecian un 10% al año, incluso si no generan renta, siempre puedes desprenderte de 1.000 millones de tus 70.000 millones en bienes raíces. Puedes venderlo, puedes cumplir con tus obligaciones de dividendos. Aún te quedan 69.000 millones y puedes volver a los mercados de crédito y conseguir más capital emitiendo más crédito o refinanciando tu crédito existente. Y puedes comprar más bienes raíces. Y la verdadera pregunta aquí es, ¿los bienes raíces se están apreciando a un 1,3% anual? ¿Se están apreciando a nuestra tasa de equilibrio? ¿Se están apreciando a un 10% o más al año, que sería nuestra velocidad de escape? ¿Los bienes raíces están estancados? Nosotros creemos que Bitcoin se está apreciando más rápido que nuestra velocidad de escape y por lo tanto el modelo de negocio debería superar el simple hecho de mantener Bitcoin y debería ofrecer una prima sobre el beneficio de Bitcoin y un rendimiento en BTC para nuestros inversionistas de capital. También creemos que podemos financiar continuamente nuestros dividendos alternando entre los derivados, la materia prima y los mercados de capital de acciones de vez en cuando si es necesario. Y creemos que los instrumentos de crédito digitales son ofertas muy atractivas y únicas que deberían crecer continuamente en popularidad. Nuestro anuncio de hoy es que vamos a adjuntar una reserva en dólares estadounidenses a nuestras reservas de BTC para suavizar la volatilidad, mejorar la solvencia de la empresa, mejorar la solvencia del crédito digital y proporcionar al equipo de gestión un horizonte temporal amplio. Es decir, podemos tomarnos 21 meses para decidir a cuáles de esos mercados de capital queremos acceder y podemos recurrir continuamente a cualquiera de esos mercados de capital para aumentar el tamaño de la reserva o para incrementar continuamente nuestras tenencias de Bitcoin. Y nuestra intención es seguir acumulando Bitcoin. ¿Seguiremos aumentando la reserva de Bitcoin? Aumentaremos la reserva en dólares estadounidenses en proporción a nuestras obligaciones de dividendos. Tomaremos decisiones racionales que sean en el mejor interés de los accionistas de la empresa. Y creemos que lo que es bueno para los accionistas es bueno para la empresa. Y lo que es bueno para la empresa será bueno para la comunidad de Bitcoin y para toda la economía de los activos digitales. Porque estamos contribuyendo al mercado de materias primas, al mercado de Bitcoin, al adquirir y mantener Bitcoin. Estamos contribuyendo a los mercados de capital accionario al ofrecer una acción digital sumamente atractiva. Y estamos contribuyendo a los mercados de crédito al ofrecer un crédito digital atractivo. Y como pueden ver en este diagrama, todos están muy integrados entre sí. Y el anuncio de nuestra reserva de 1.044 millones de dólares estadounidenses es la incorporación más emocionante a nuestro vehículo de crédito digital y una mejora a nuestra estrategia. Así que gracias por su apoyo y gracias por su atención el día de hoy.